buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Los esfuerzos que pretende la integración energética de América del Norte han sido frenados porque el gobierno de México considera que la ruta trazada por sus predecesores es equivocada. La oportunidad que podría dar seguridad energética a millones de consumidores en la región facilitaría el cambio tecnológico hacia energías más limpias y permitiría a México atraer muchas inversiones que detonarían nuevos empleos, una mayor recaudación y por tanto crecimiento económico. En este marco, la organización México Evalúa presentó el estudio La Paradoja Energética Mexicana, que expone en qué consiste la oportunidad ante la que nuestro país se encuentra. Pero ¿quién mejor para explicarnos la utilidad de esta investigación que Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa? Buenas noches, Ana Lilia. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, como siempre, muy agradecido contigo porque, caray, haber revisado este estudio merece una lectura amplia por toda la población, pero tú con tu capacidad de síntesis, invítanos a este estudio. Gracias por leerlo, doctor. Así es un estudio que hemos construido desde que comenzó en esta administración la intención de alcanzar como objetivo la soberanía energética. Yo creo que todos los mexicanos hemos visto en las calles el lema de la soberanía energética en toda la propaganda gubernamental, pero quisimos ir más al fondo de este objetivo de política energética y confrontarlo con el cambio que implica respecto de los años pasados. Y lo que encontramos fue, pues, esto, una paradoja. Una paradoja es una idea un poco extraña, un poco absurda, que se muestra con apariencia de verdadera. Y es que la soberanía energética, que este gobierno actual lo entiende como autarquía en combustibles, es una falacia. En realidad es muy difícil de alcanzar el que México pueda autoabastecerse de combustibles sin necesidad del comercio exterior. Y esta idea la trabajamos durante meses, que duró también el proceso legislativo de la reforma eléctrica en la ley y en el intento que se hizo de reformar la Constitución. Y pues encontramos que el desperdiciar el tiempo en esta búsqueda de la soberanía energética implica perdernos de grandes oportunidades que actualmente la geopolítica, es decir, la situación que se presenta en Ucrania, en Rusia, en China, con Estados Unidos, pues plantea para México una oportunidad de atraer inversiones que pudieran, como usted dijo, brindar a México empleos, cambios tecnológicos, capacitación a los jóvenes, la verdad una derrama económica que podría incrementar nuestro Producto Interno Bruto hasta en 2.5% si lo supiéramos aprovechar. Ana Lidia, tienes bastante razón, sobre todo porque quien les habla, pues siempre ha vivido un monopolio en términos de quién me ofrece energía eléctrica, pero transitamos de aquel proteccionismo a después a un esquema de libre comercio con nuestros socios comerciales y en el pasado reciente a una política de apertura a que se generara energía con otras fuentes y con otros inversores, y ahora por lo que tú presentas entonces esta política proteccionista nos regresa al oscurantismo en términos de apertura. Así es, doctor, la cadena de suministro de energía eléctrica, por ejemplo, mantiene como monopolio natural, es decir, bajo propiedad del Estado y control absoluto del Estado, la transmisión y la distribución de electricidad. Y esto garantiza que el Estado siga siendo el rector del sistema, ¿no? Sin peligro de poner el sistema pues en riesgo. Donde está abierto a la competencia es en la generación, donde ahí también presenciamos un cambio tecnológico importante hacia las energías renovables,
que pues se espera que sean una de las maneras en las que los países alcancen el combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, todo está entrelazado. También la comercialización de la energía eléctrica, que hoy en día también es monopólica por la CFE, en las leyes está permitido que hubiera competencia. No hemos llegado ahí porque requeriríamos una maduración del sistema y del mercado, pero está en las leyes, está en la Constitución, y esto podría dar en un largo plazo pues oportunidades de consumo más barato y más limpio para la industria y para los consumidores como usted y como yo. En esto último que mencionas, basta con ver nuestras prendas de vestir, el papel que tengo en la mano, el bolígrafo que traigo en mi bolsillo, todo consume energía para producirse. Entonces, mientras tengamos mayor accesibilidad y sobre todo a menores costos, se traduce entonces esta transición energética al utilizar energías renovables a una mejor condición para empresas y para consumidores. De hecho, lo que usted menciona es muy importante. El mundo, los países más desarrollados y en vías de desarrollo se han puesto de acuerdo después de muchísimas décadas de desacuerdos en descarbonizar las economías. Es decir, para producir menos emisiones de gases de efecto invernadero en nuestros procesos de consumo y de producción. Esto implica modificar nuestros patrones. Y esto también implica más energía eléctrica y apoyarnos de fuentes renovables. Si la regulación no es favorable para que esto suceda, entonces las inversiones, el capital, se van a ir a otro país donde la regulación sea más amigable. Estamos compitiendo también por eso con otros países, con otros destinos. Entonces México requiere de pues abandonar esta paradoja energética entre proteccionismo y apertura y destinarnos a lo que más nos conviene, que es lo más eficiente, donde se usen mejor los recursos. El Estado de Derecho entonces es determinante, como lo acabas de mencionar, para que constitucionalmente, por un lado, en términos de medio ambiente, a mí me garantice el derecho a tener, obviamente, esa prevalencia de tener una calidad del aire que respiro, a no producirse con, obviamente, minerales fósiles, pero también por otra parte entonces este gobierno con su política proteccionista quiere echar a un lado la posibilidad de que tengamos también este derecho humano. Así es, el problema de esta paradoja es que la soberanía energética, como se está entendiendo, implica que las refinerías que actualmente operan, que son 6, pues aumenten su capacidad de producción, que muchas veces es tecnológicamente inviable porque son refinerías ya muy antiguas, pero suponiendo que pueden operar al 80%, que sería lo deseable para alcanzar esta soberanía, pues requeriríamos de procesar el combustible, bueno, el crudo de petróleo, que traducirlo en combustible, asumir un excedente de producción como su producto, que es el combustóleo, y quemarlo en las plantas termoeléctricas para producir electricidad. Este modelo pues pone en serio peligro la salud de la población por los contaminantes que emite el combustóleo. Entonces, este es un ejemplo de cómo la soberanía energética pues, puede ir en detrimento del derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano por parte de los mexicanos. Ana Lilia, entonces se nos ha hecho creer con un discurso mañanero populista el hecho de que los subsidios que otorga la Comisión Federal de Electricidad son para que tengamos mejores precios, aunque afectemos las finanzas públicas. Esto también es parte de la paradoja, doctor, porque los subsidios a la electricidad vienen en nuestro recibo de luz. Nosotros podemos sentir, ¿no?, que el gobierno nos está apoyando porque tal vez de una tarifa, no sé, un recibo de 500 pesos, voy a acabar pagando 200. Sin embargo, el problema de este subsidio es que no se aplica directamente al consumidor en realidad. Es un poco una especie de espejismo. El subsidio lo que hace es equilibrar las finanzas públicas de la CFE. Entonces, esto incentiva a la CFE a permanecer igual, a no cambiar tecnológicamente. Y por eso podemos entender que la CFE no está muy preocupada en invertir en energías renovables. Apenas tiene un proyecto en Sonora, pero podría tener 100 proyectos. Podría aliarse con los privados. Podríamos detonar una capacidad que tiene México en lo que es el bono solar
de una manera impactante. Es más, podríamos construir para México el activo suficiente para exportar energía eléctrica a Centroamérica. O sea, tenemos esa capacidad. El problema es que no tenemos la infraestructura y necesitamos que convivan el sector privado y el público para lograrlo. Finalmente, Ana Lilia, y dado que convivimos con una política de apertura en el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿qué dicen nuestros socios? Nuestros socios estaban muy preocupados y por eso pidieron una consulta ante el TEMEC, porque esta política energética busca privilegiar a CFE sobre todos los demás. Entonces, esto no está en el acuerdo comercial. En el acuerdo comercial está escrito que se va a dar un trato igual a todos los participantes del mercado. Entonces, al darle preferencia a la CFE, los participantes estadounidenses y canadienses pues han sentido no solamente ofendidos, sino también expulsados del mercado. Y lo que se está buscando es un acuerdo difícil porque implicaría que el presidente López Obrador derogara su reforma eléctrica o su reforma a la ley de la industria eléctrica, que hoy está vigente, pero está detenida por los miles de amparos que hay ante tribunales de parte de los interesados. Sí. Y vamos a tener que esperar justamente otros 75 días más en este proceso de consultas y en los que estaremos evidentemente de la mano contigo, Ana Lilia, para revisar este impacto. Y mira, pongo en pantalla a nuestra audiencia la portada de este estudio que está publicado en la portada de México Evalúa y desde luego una de las autoras de este documento, Ana Lilia Moreno. Así que, Ana Lilia, muchísimas gracias por esta capacidad de síntesis, pero no hay como leer el documento original, La paradoja energética en México, motivos para abandonarla. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Ana Lilia. Como siempre, buenas noches desde Cuentas Claras. Buenas noches. El dilema entre el enfoque global y el enfoque soberanista o nacionalista, esta paradoja energética, se resuelve si se utilizan criterios de eficiencia y porque reivindica y fortalece al Estado, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Ana Lilia Moreno. Vamos a un breve corte y regresamos aquí con más Cuentas Claras en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.